Esta es la historia del nacimiento de un podcast. La conversación que vas a escuchar fue grabada para presentar este podcast. En el proceso, José Corrales Benedetti y quien les habla, César Moreno, nos encontramos con algunas dificultades. La distancia, no coincidíamos en tiempo y fue difícil conseguir el espacio. José vive en Montería, yo en Medellín. Habíamos cuadrado reunirnos en las primeras semanas de enero. Sin embargo, en esas fechas, José estaba de viaje en La Habana. Cuando regresó solo era posible acordar para 2 días, sábado 14 o domingo 15 de enero. Yo tenía que estar en Medellín el lunes. Como si no fuera suficiente, la grabación debía ser en Puerto Escondido, un pueblo a 40 minutos de Montería, pues un amigo era quien podía ofrecernos un espacio en una cabina de radio. El amigo estaba, casualmente, de vacaciones. El sábado por la noche estaba desesperanzado. Entonces, cuando estaba a punto de comprar el tiquete para viajar a Medellín, llegó el mensaje del amigo. Decía que podía el propio domingo, que llegaba a Puerto Escondido en las horas de la tarde. El domingo, después de larga espera, logramos llegar los 3 al pueblo casi a las 7 de la noche. No teníamos las llaves para entrar en la cabina y ya no quedaba más opción que improvisar. Luego de unas tajadas que le preparó mi madre, nos sentamos a grabar. Pusimos el micrófono sobre una canasta de pescados y un saco, que a estas alturas no sé qué llevaba, y arrancamos. Al final, como pudimos, logramos un diálogo chévere en el que les contamos un poco la historia y el propósito de este proyecto. Nos parchamos, como dices tú, a hablar, nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. Entonces, mi llave José, por fin. Sí, por fin. Casi que no. Casi que no nos sentamos. Bueno, hoy nos sentamos aquí a grabar este podcast de presentación, pero tenemos que contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, José. Prácticamente es sentarnos a hablar de lo que salga. De lo que salga. De lo que salga. Hombre, pero tampoco así. Estamos hablando, presentando un podcast que tiene una buena intención, un buen fundamento. Bueno, básicamente tú llegaste donde vivo porque ibas a ser paciente mío, ¿no? O eres paciente mío. Por ahí empezó la vaina, sí. O ya no. Ya no. Sí, por ahí empezó. Por ahí empezó la cosa. Y ahí empezó la idea. Y empezó la idea. La idea de un podcast que hable de psicología, que hable de discapacidad por tu condición y por el interés de dar a conocer un tema que tiene mucho bulo, no sé, quizás. ¿Cómo te parece eso? Sí, porque mira que fue como muy llamativo cuando tú fuiste a consulta conmigo, ¿no? Que yo en algún momento te conté, cuando tú me contaste tu historia, todo eso, por celular, antes de vernos, yo dije como que, no voy a atender este palabra. Pero después como que no sé, creo que porque estaba de vacaciones de la universidad en ese momento y te contaba con tiempo y fue de esos casos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Una persona pues joven, saludable entre comillas, ¿no? Como tú Así es. y que te habían hecho pues ya una cantidad de exámenes neurológicos y no sé qué porque no dormías y yo que sí tengo enfermedad neurológica yo decía pero bueno, ¿por qué o para dónde o por qué? O sea, ahí esas son las vainas que yo siento que a veces como que enferman más a la gente que ayudarla, ¿no? Y así transcurrieron esas 2 o 3 sesiones que tuvimos tú y yo, que fue más como de conversar y la cosa, y no sé si ya duermes. ¿Ya duermes? Sí. Sí, mejor. Entonces, mira, como que no hicimos tanta cosa, ¿no? Tanta vaina y sin necesidad de tanto examen, como que la cosa se llevó a buen término, ¿no? Y ahí fue, es que yo recuerdo mucho que esa última sesión que tuvimos, que tú me dijiste, ¿cómo te dijiste? Que era Me pareciste un personaje interesante. Que cualquier vaina escríbeme por ahí, nos tomamos algo y conversamos. Exactamente, que nos escribimos fue como después, ¿no? Sí, 2 semanas después tú me casi. escribiste. Nos encontramos una noche que iba saliendo de BBC. Así es. Y nos sentamos a hablar. Mejor no hablo de cómo lo encontré. No, muy fanaticada. Ey, Sentado. pero te digo una cosa. Empezaste contando el cómo nos conocimos y quizás un poquito de cómo llegamos a este punto a grabar. Y yo hilo eso con algo muy importante que también explica el por qué nosotros estamos grabando hoy acá y qué queremos lograr. Tú explicaste que yo llegué con un caso, como quizás muchos te han llegado desde que tú eres profesional, y
Y lo que nosotros queremos es explicar desde cierta perspectiva, que es la tuya, una perspectiva quizás simple, cosas que son muy complejas o que uno ve como complejas en su momento, porque hay condiciones que son bastante complejas y sobre todo complejas de entender, creo yo. En la psicología, en las enfermedades mentales, en todo lo que respecta a la salud mental, hay un tema muy difícil y sobre todo es de comprensión. Y tú lo explicas de una forma muy sencilla y quizá lo haces ver a uno como que, hey, es esto, o puede ser esto, o la vida es esto también. Sí, 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 hay Vamos, muchas cosas que hay más necesidad de normalizarlas, ¿no? Eso fue lo que, ¿cómo es la palabra que tú me decías que yo te despatologizar, despatologizar, ¿sí? De eso, no volver a enfermedad en la vida, es lo que digo yo. eso me quedó sonando. No volver a enfermedad la existencia. Bueno, pero tampoco vamos a hablar de mi caso en su momento, sino vamos a Sí, hablar completo, de... completo. Yo soy complejo. Vamos a presentarnos, José, para que se entienda mejor también por qué hablamos de discapacidad, sobre todo, más que discapacidad, de inclusión. Ok, Preséntate tú mismo. ok, Adelante. entonces mi nombre es José Corrales Benedetti, ya como César le ha venido comentando, yo soy psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena. Después hice una especialización y una maestría en neuropsicología en la misma universidad, para Bogotá. Y bueno, ya acerca de mi condición, el nombre de mi condición médica es osteogénesis imperfecta. Es una enfermedad rara, enfermedad huérfana, como se les llama. No me voy a extender mucho explicándola, es de los huesos, pero digamos que en mí ha sido un poco diferente y también me ha llevado, pues aparte de que tenga talla baja, estatura baja y utilice bastones, muletas, que tenga algunos problemillas neurológicos y eso ha llevado a que tenga una discapacidad motora y sensorial. Prácticamente me he dedicado, ya tengo que más, 10 años ejerciendo y prácticamente me he dedicado a trabajar pues, con pacientes con daño cerebral, sobre todo para personas jóvenes. A mí eso me interesa mucho porque soy un paciente neurológico con daño cerebral también, por ende con personas en condición de discapacidad, eh, con niños con dificultades de aprendizaje también, que de hecho eso puede ser un tema, ¿no? Bueno, que Siempre. a mí me genera pues me generaba mucha duda. Eso fue una de las temáticas que yo te conté que quería tratar, pues que quiero que tratemos aquí, de la gran cantidad de niños que a mí me llegan de pronto por esas dificultades para aprender a leer y escribir, sobre todo ahorita después de pandemia, ¿no? Y que en Ujú. realidad no tienen ninguna condición médica como tal. A mí siempre me generaba esa duda, bueno, pero ¿por qué no yo sí? O sea, yo no debería aprender, él debería aprender más fácil, no sé. Entonces, de ahí nació todo, ¿no? De ahí nació el interés que yo tenía bueno, como yo también soy docente, se me había olvidado decirlo, también trabajo con una universidad, siempre he buscado como espacios como para transmitir estos mensajes distintos como uno los ve hoy en día en las redes sociales, ¿no? De empodérate, sé tú mismo, saca lo mejor de ti. Sí, del estilo ese de coaching y toda esa charlatanería que le mete unos Exactamente. mensajes que de pronto no es que sean tan agradables ni tan chéveres, ¿no? Sí, bueno, por mi parte, yo me presento, yo soy César Moreno, soy estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia y tengo este podcast con José, este gran proyecto que estamos emprendiendo con este primer capítulo de presentación, porque yo soy periodista y curioso y interesado por temas que son muy importantes, son relevantes y como dije en principio, cuando lo conocí como paciente me pareció un personaje interesante José y, y hablamos y hablando encontramos que hay un trabajo por hacer, que nos entretenemos, nos parchamos, como dices tú, hablar o nos desparchamos. Parchar, dicen ustedes, los paisas. Ustedes, los pelados, Yo no, no yo digo no soy parchar. paisa para nada. Nos descojonamos. Nos descojonamos. Ese es uno de los candidatos a nombre, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a dejar esa vaina quieta mejor. Sabes que hablando de, de los niños, ahorita que te escuché comentando que te llegan muchos pacientes niños, yo creo que en realidad ahí los pacientes vendrían siendo como los padres. Uy, sí, muchas veces. Sí, tenemos que hablarle a los padres. Muchas veces, sobre todo, bueno, yo recuerdo que en esas conversaciones que tuvimos y que a veces yo
le digo a los papás de mis pacientes, cuando trabajo con niños, pues, yo soy un poco así, hay algunos diagnósticos que me dan escozor, ¿no? Y hay muchos niños que son diagnosticados con el popular TDAH o la hiperactividad, Sí, o sea, cuando el problema de conducta del niño muchas veces es el resultado de una mala dinámica familiar. ajá, Entonces, yo a veces a los estudiantes les termino diciendo como que, bueno, ustedes etiquetan a un niño con TDAH porque se porta mal, porque es inquieto, porque es impulsivo. Y ustedes no averiguan si de pronto en la casa hay pautas, normas, reglas, un hogar disfuncional o qué. Entonces ya lo etiquetan con TDAH, terminan trabajando con el niño, no sé, de atención y vaina así, nadie le habla al papá, nadie le dice nada, entonces sigue la misma cosa, ¿no? Como si tú, sí. no sé, tuvieras diabetes, yo te mandara el medicamento, pero no te hiciera la modificación de la dieta. Misma vaina. Exactamente. Aquí nosotros no pretendemos hacer un curso ni dictar qué es lo que hay que hacer o qué es lo que los padres deben hacer, porque para eso está lo que tú decías, los charlatanes de coaching. A mí no Así me le crean, llamas tú, no me metas en ese lío. no, a mí no me crean. Pero bueno, la intención es hablar desde la experiencia tuya, comentar hey, qué es lo que te ha pasado, a quienes has enfrentado como pacientes, porque eso también es un enfrentamiento en el que adquieres experiencia, en el que tú dictas ciertas cosas, o mejor dicho, aprenden los dos, pero para el paciente que sigue, me imagino. Ah, no, sí, claro, claro, es que uno, yo siempre he dicho que uno no debe escudarse en un título como para creerse el dueño de la verdad, ¿no? Entonces, Exactamente. tú tienes que hacer esto, tú haz lo otro, o para que se te quite la depresión tienes que hacer tal y tal y tal cosa, así como si fuera una vida de manual, ¿no? ¿Cómo Exactamente. quitarme la depresión? ¿Cómo quitarme la En la ansiedad? psicología no hay manual, como en la vida Exactamente, no hay manual. exactamente, tal cual. Entonces, hablaremos de esos temas relacionados con niños, con adultos mayores, con jóvenes también. En la salud mental hay una cantidad de temas sobre los que hablaremos desde tu experiencia, desde tu perspectiva de la psicología. También hablaremos de la discapacidad, que es lo que te ha tocado vivir a ti, sobre cómo se percibe la discapacidad y algo muy importante desde la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ¿por qué es importante hablar de esto? Es una vaina que quizás nosotros como ciudadanos lo dejamos pasar. La O en inclusión, la realidad es inclusión. inclusión. Exactamente, primero empezar por ahí, ¿qué es la inclusión? Eso lo dejamos para capítulos que vamos a conversar sobre estos temas profundamente, que quizá uno los ve equivocadamente, me incluyo obviamente. Y la idea es aprender y conversar sobre eso, profundizar, tratar de encontrar a veces resquicios de nuestros pensamientos sobre esos temas. Nuestros Sí. pensamientos, y si tenemos que discutir y pelear, aquí nos damos entre los No, dos. pero imagínate, me das a mí tú, en esa altura. Y bueno, José, la idea de este podcast es que disfrutemos, hagamos disfrutar a la gente mientras le enseñamos cosas, mientras Sí, que no sea aprendemos. la típica que yo me siento a escuchar y a seguir unos pasos o una guía, sino que Exactamente. llevarlo a la cotidianidad, al día a día, a la normalidad. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas cuando nosotros hablábamos en esas sesiones, o sea, en ocasiones habían muchas cosas que yo te contaba de mí, ¿no? Sí, Y a mí me gusta mucho hacer eso en mis procesos porque en realidad, o sea, las vivencias y las experiencias son similares para todos, ¿no? Entonces, ahí a mí me gusta mucho hacer que la persona que llega a consulta pues no se sienta enferma, ¿no? Ya, no se claro. sienta que está mal. Este podcast precisamente es eso que tú dices, brindarle a las personas, a quienes lo escuchan, la oportunidad de sumergirse en esos espacios conocidos, cotidianos, para que conciban de una forma más sencilla esos temas que se catalogan como complejos socialmente. Entonces esa forma en la que tú hablas también, la forma en la que tú concibes la vida y la propia psicología, le permite a las personas entenderlo de sus propios espacios, de su propia cotidianidad. Esa forma de ver la vida, por ejemplo, esas cosas que a ti te han pasado, tantas vainas que tú has vivido, ayudan que te diga, hey, yo pasé esto. Si bien no es lo mismo, esa forma en la que yo lo vi, quizás te ayude a entenderlo un poquito mejor desde lo que tú vives. Claro, porque tú no le puedes decir, marica, si yo pasé por esto,
tú también, tú estás jodido, porque eso absolutamente ya quedó en el pasado, ¿no? De esa forma de tratar de hacer sentir mejor al otro, Sí, 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 también. está, eso no sé, es que, bueno, es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hay mucha charlatanería hoy en día alrededor de la salud mental es como lo que sucede, yo sí te has dado cuenta, acá los noticieros son como temáticos, ¿no? Tú como periodista debes saber de eso, ¿no? Entonces, Sí, se ahorita están con supone. el tema de los útiles e inútiles, me imagino. Yo Ajá, ya decidí no ver noticiero. Y después se meten con otro tema y le dan, y le dan, y le dan, y le dan vaina. Entonces yo eso es cuando me quedo viendo, no sé, un niño en Barranquilla se suicidó porque le hacían bullying en el colegio. Entonces lo pasan por el noticiero Caracol y ven como que el gancho mediático de la vaina. Entonces empiezan a pasar un montón de niños que se suicidan por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá. Es un fenómeno pues que siempre está ahí, muy endémico, el fenómeno del suicidio y del matoneo. Y yo siempre me quedo pensando como que bueno, o sea, un niño que no procesa la información de pronto de la misma manera que un adulto, ve esa noticia que está pasando por esa situación y ve que ese niño, pues, a pesar de, no sé, dejó de sufrir al hacer eso o dejar de, no de sufrir el acoso en ese momento, ¿cómo lo interpreta ese niño? O sea, ¿cómo lo ve? O sea, yo claro, también lo puedo hacer. claro. Eso es uno de los temas que deberíamos hablar y que lo vamos a hacer y vamos a ir profundizando en eso. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales y César Moreno quien les habla. Esto es Descojonados, un podcast con el apoyo de la Urbe. Del espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.